Hola, muy buenos días y feliz inicio de año para todos. Desde el equipo de Inon Capital les queremos extender un fuerte y cálido abrazo. Esperamos que el 2023 venga acompañado de prosperidad y sobre todo de mucha salud para ustedes y para sus familias. Yo soy Eduardo González Chicarelli y en nuestro primer video del año queremos revisar con ustedes cuál fue el resultado final de los principales índices en el 2022 para luego entrar a revisar los movimientos de las bolsas estos primeros días del año y los eventos que podrían marcar la dirección de las bolsas durante este 2023. Empezando con el cierre del año pasado, este sin lugar a duda pasará a la historia como uno de los años más complejos de nuestra historia reciente. Durante el transcurso del 2022, los mercados tuvieron que constantemente adaptarse a una de las presiones inflacionarias más fuertes de los últimos 30 años. Y como consecuencia de esto, tuvieron que digerir un endurecimiento coordinado de política monetaria a nivel global. Como hemos comentado en entregas pasadas, algunos de los catalizadores que impulsaron al alza los precios de los bienes y servicios a nivel global fue una combinación de una reactivación post-COVID, las disrupciones en las cadenas de suministro y la guerra entre Rusia y Ucrania que nadie la tenía prevista. Esta dinámica ocasionó que los principales índices bursátiles presenciaran el mayor retroceso visto desde la gran crisis financiera del 2008. De hecho, si ampliamos nuestro análisis, el deterioro visto durante el 2022 es aún más llamativo. Empezando con las acciones, el S&P 500 cerró el año con un retroceso del 18.1%. Cabe resaltar que este tipo de movimientos no debería de asustarnos, es algo completamente normal ver fuertes volatilidades en la renta variable. Sin embargo, cuando entramos en detalle del comportamiento de otros activos como el bono del Tesoro americano a 10 años y el clásico portafolio balanceado 60-40, nos encontramos con unos eventos un poco más alarmantes. Durante el 2022, los bonos del Tesoro a 10 años reportaron un retroceso en el orden del 16.5%. Esta caída se posiciona como su peor resultado desde 1928. En la misma tónica, el portafolio balanceado 60-40 marcó su segundo peor año en la historia, solamente detrás de 1931, que como algunos recordarán, coincide con la Gran Depresión en los Estados Unidos. Otro evento llamativo fue la correlación positiva que vimos entre los activos financieros a nivel global, que aunque este fenómeno ha ocurrido anteriormente como en 1931, en el 41, en 1969 y en el 2008, durante el 2022 fue el único año de la historia en donde las acciones y los bonos caen en conjunto reportando retroceso de más de un 10% en un año calendario. Ahora bien, ampliando un poco más, no el espectro de tiempo, sino los vehículos de inversión, podemos evidenciar que el retroceso en el 2022 fue totalmente generalizado, con solamente dos activos cerrando en positivo el año. Uno, el dólar americano subiendo o apreciándose un 8% gracias a un tono defensivo del mercado y a una dinámica de flight to quality. Y por el otro lado, las materias primas, con una subida del 14%. Esto principalmente gracias a las disrupciones en la oferta a nivel global. Mirando la otra cara de la moneda, los activos más riesgosos y con mayor duración fueron los más afectados. Estos liderados por las acciones de tecnología, las acciones del sector inmobiliario en los Estados Unidos, los mercados emergentes, las acciones globales en general y en especial los bonos, tanto soberanos como corporativos. Estos marcaron un retroceso que van desde un menos 32% hasta una caída del 18%. Ya para dar paso a temas un poco más positivos, creo que es importante cerrar los retornos del 2022 ayudándolas a entender cómo estos retrocesos vistos en los principales activos financieros podrían haberse traducido en retornos de portafolios o retornos de portafolios diversificados entre bonos y acciones. Para esto, Bloomberg ha recopilado diferentes composiciones de portafolios de inversión que van desde lo más riesgoso, con un 90% en acciones y 10% en renta fija, a lo considerado como menos riesgoso, con una mayoría de la alocación a la renta fija tradicional. Como pueden ver, durante el 2022, cualquiera de estas combinaciones entre acciones y bonos cerraron el año con caídas que van entre un 16 a un 18%. Estos rendimientos colocan el año pasado como uno de los peores periodos para los portafolios diversificados a nivel global. Ahora bien, ya con miras al 2023 y específicamente con la inflación en los Estados Unidos alcanzando un máximo del 9.1 el pasado mes de junio y retrocediendo a niveles del 6.5 en la última lectura de diciembre,
El foco de atención de los inversionistas y empresarios a nivel global ha migrado. Y ha migrado de los riesgos de inflación y el proceso de normalización de política monetaria a la probabilidad de que se materialice una recesión en las principales economías del mundo. Para este año, en líneas generales, se anticipa que la economía global continuará enfriándose a medida que la inflación y el rápido endurecimiento de las condiciones financieras pesarán sobre el consumo e inversión a nivel global. Es importante mencionar que aunque el consenso es seguir viendo presiones en los datos económicos, se espera ver una fuerte divergencia en el crecimiento económico entre los países desarrollados y países emergentes, los cuales los últimos, como recordarán, lograron anticiparse de forma importante subiendo tasas mucho antes que las economías desarrolladas. Por otro lado, con la actividad económica desacelerándose, los precios de la energía y de vivienda en los Estados Unidos retrocediendo, la inflación en la principal economía del mundo podría ya haber tocado su punto máximo, por lo que ese ajuste monetario posiblemente estaría llegando a su fin. No obstante, y al igual que el año pasado, la Fed a toda costa tratará de evitar un nuevo error de política monetaria, por lo que el escenario base del consenso es que vamos a tener tasas elevadas por lo menos todo el 2023. Ahora bien, teniendo en cuenta esta dinámica, el 2023 arrancó de forma espectacular para los activos financieros. Entre los principales drivers de este repunte podemos mencionar la reapertura de China, los datos robustos de empleo en los Estados Unidos y datos de inflación tanto en Europa como en Estados Unidos que mantienen una buena tracción a la baja. Esto ha relajado el nerviosismo con el cual cerramos el 2022 y ha permitido a las bolsas globales repuntar de forma generalizada. A nivel de retornos, en los primeros días del año hemos visto un fuerte apetito por riesgo, el cual se ha traducido en un repunte de aproximadamente un 5.5% para las acciones globales y un repunte del 4.8% para los bonos corporativos grado de inversión. A nivel de regiones, Europa y los mercados emergentes inician el año con mayor tracción, reportando subidas que van desde un 9.5% hasta un 7.7% respectivamente. Además de estos, segmentos como las acciones preferentes, las acciones del sector inmobiliario y las acciones de tecnología también han tenido un muy buen inicio del año. A nivel sectorial, los sectores que reportan los mejores retornos son los que más golpeados estuvieron durante el 2022. Consumo discrecional, servicios de comunicación y el sector inmobiliario a la fecha ya reportan subidas que van entre un 7 y un 8%, mientras que los sectores defensivos como salud, consumo básico y servicios públicos son los más rezagados en lo corrido del año. Antes de dar paso a los temas corporativos y puntuales de empresas, me gustaría revisar dos eventos macroeconómicos de los últimos 16 días y son las últimas publicaciones tanto de empleo como de inflación que, como les comenté, han sido parte de los catalizadores para los movimientos alcistas que hemos visto en las bolsas. Con respecto al mercado laboral en los Estados Unidos, durante el mes de diciembre se agregaron más empleos de lo previsto, lo cual no es precisamente lo que le gustaría ver a la Fed. Sin embargo, lo que el mercado recibió con muy buenos ojos es que durante el mes de diciembre se evidenció una notable desaceleración en la tasa de crecimiento de los salarios. Esto sugiere una posible disminución de las presiones inflacionarias para los próximos meses. Puntualmente, la tasa de desempleo vino por debajo de lo esperado, retrocediendo de la cifra revisada del 3.6% al 3.5%. Nuevamente marcando un mínimo desde 1969. Con respecto a la tasa de participación, esta aumentó ligeramente del 62.2% al 62.3%, sin embargo, sigue muy por debajo de los niveles prepandemia del 63.4%. Con respecto al tan vigilado dato de inflación, la lectura de diciembre llegó como aire fresco para el mercado. Puntualmente, el dato vino en línea con las estimaciones del 6.5% y por debajo de la lectura de noviembre del 7.1%. Si excluimos los datos volátiles como la gasolina y los alimentos, el dato cayó del 6% reportado en noviembre al 5.7%. Esta caída, por sexto mes consecutivo, es algo muy positivo y provocó una continua relajación en las expectativas de la subida de tasas para los próximos meses. Cuando entramos en el detalle, queda en evidencia que el índice de energía, en especial el de la gasolina, fue el que más contribuyó a la disminución mensual, compensando en parte el continuo aumento que hemos visto en los índices de la vivienda. Este último, como pueden ver en la gráfica, fue uno de los principales contribuyentes al aumento mensual. Sin embargo, es importante resaltar que la inflación del sector de la vivienda es uno de los datos con más rezago,
ya que el sector inmobiliario en general se ha deteriorado en los últimos meses y este deterioro aún no se incorpora en los datos. Es por esto de que a medida que la caída en los precios de las viviendas y las rentas vayan incorporándose en los próximos meses en los datos de inflación, podríamos ver una mayor relajación en los próximos datos. Otros componentes que también disminuyeron o ayudaron a la disminución de la lectura de diciembre fueron los índices de automóviles, camiones usados y tarifas aéreas. Con respecto al outlook de la inflación para lo que resta del año, se espera que la inflación subyacente se siga moderando tanto en los mercados emergentes como en los mercados desarrollados, lo que permitirá que el ciclo de endurecimiento global se detenga en los próximos meses y luego de un largo periodo de tasas altas se invierta. Al hablar de inflación es importante tener presente las causas de estas. La principal causa de la inflación subyacente, que como recordemos es la que deja por un lado los componentes de energía y alimentos, se ha dado netamente por efectos de demanda, mientras que el aumento en la inflación general se le atribuye a los efectos de la oferta. Para la inflación en general, la estabilidad que hemos visto en los precios del petróleo y la mejora de la oferta mundial de alimentos deberían ayudar a estabilizar los shocks inflacionarios vistos durante todo el 2022. Mientras que para la inflación subyacente, la desaceleración de la demanda y la recuperación continua de las cadenas de suministro deberían reducir la inflación de bienes de consumo. En lo que respecta a la inflación de servicios, esta se estima que variará según las economías, pero un crecimiento más lento, una demanda más débil y una normalización en los mercados laborales deberían permitir ver el otro lado del pico de la inflación. Ya para ir cerrando y para darle paso a mi compañero, en el corto plazo el foco de atención del mercado estará 100% centrado en la ampliación de resultados corporativos correspondientes al cuarto trimestre del 2022. A nivel general, el consenso de los analistas espera que las empresas que componen el S&P 500 informen su primera caída interanual en las utilidades en el orden del 3.9%. Adicional a este retroceso, los analistas ya anticipan que las caídas se extenderán tanto para el primero como para el segundo trimestre del 2023. A hoy, la disminución estimada para las utilidades del primer trimestre es de ver una contracción del 0.6% y para el segundo trimestre aumenta a una contracción del 0.7%. Datos que si los revisamos al 30 de septiembre del pasado año, las expectativas eran totalmente distintas. Eran de presenciar una tasa de crecimiento del 6.3 y 5.1% respectivamente. Esta dinámica de 3 trimestres de contracción cae en sintonía a los discursos de varios analistas, en especial a los de Morgan Stanley, los cuales tienen tiempo indicando que las ganancias del S&P 500 enfrentarán una presión significativa a la baja y que posiblemente entremos a una recesión a nivel de earnings. La razón principal de esta conclusión es por un apalancamiento operativo negativo, que ocurre cuando el crecimiento de los costos supera al crecimiento de las ventas, por lo que el crecimiento de las utilidades recibe un fuerte golpe. Puntualmente, la jornada de ampliación de resultados, como es de costumbre, inició con los reportes de los grandes bancos en los Estados Unidos la semana pasada. En líneas generales fueron muy buenos reportes, sin embargo el mensaje principal de los principales bancos fue que probablemente se avecina una recesión en los Estados Unidos, pero estos anticipan que sería una recesión leve, ya que los consumidores y el sector corporativo se mantendrán en niveles saludables. Ya con esto le doy el paso a mi compañero Stefan Rucksecker para que nos amplíe un poco los niveles técnicos que está marcando el S&P 500 en estos primeros 16 días del año. Muy buenos días, les saluda Stefan Rucksecker, integrante de la mesa de inversiones para Inon Capital. Juntos analizaremos técnicamente el índice S&P 500, ya que se encuentra en un nivel muy importante y es posible que veamos un cambio en la tendencia bajista iniciada en el 2022. El mercado tiene un buen estado de ánimo, ya que los datos económicos recientes se interpretaron como buenas noticias, dada la fortaleza del mercado laboral y la disminución de las presiones sobre los precios. El mercado cotiza con la creencia de que la recesión será leve y que la Fed logrará un aterrizaje suave. La semana pasada se vio una apreciación del índice cercana al 3%, lo que lo llevó a probar una resistencia técnica muy importante, el canal bajista señalado en rojo, el cual ha respetado en múltiples ocasiones señalado por las flechas del mismo color, aquí, aquí, aquí y aquí. Además, con el movimiento de la semana pasada, este ha cerrado su ventana de negociaciones por encima de su promedio móvil de 200 días, señalado por la línea amarilla tras un periodo de consolidación desde mediados de diciembre. Para confirmar el movimiento alcista, es ideal que el índice se sitúe por arriba de los 4.050,
por encima de su resistencia de 50 semanas para evitar una señal en falso. De lograrlo, la línea verde podría ser un nuevo buen indicador de soporte. De no realizar el breakout alcista, los niveles a los que podría retroceder son: primero a 3.870, en donde está su promedio móvil de 100 días. Luego a 3.800, en donde se encuentra con el retroceso de Fibonacci de 38.2. Después está el nivel de 3.650, el cual es su promedio móvil de 1.000 días, el cual solo ha sido vulnerado 2 veces después del 2011. Primero en marzo de 2020, durante el inicio de la pandemia, y recientemente en octubre de 2022, el día en el que el dato de inflación salió muy por encima de lo esperado. Finalmente, el peor escenario es que el índice retroceda a 3.500, que son los mínimos de octubre de 2022 y que coincide con el nivel Fibonacci del 50%. Muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que esta nueva edición haya sido de su agrado y nos vemos la próxima semana. El objetivo de este video es brindarle información relevante para la toma de decisiones. Recuerde que este video tiene el único propósito de dar una información y opinión que puede cambiar con nuevos eventos, por lo tanto no debe ser tomado como una recomendación de inversión. Sugerimos, antes de tomar una decisión de inversión, tenga en cuenta su perfil de riesgo y, en caso de requerirlo, buscar asesoría profesional, la cual Inon Capital le puede brindar.